Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Charlando de Mujeres, un espacio donde te contaré de las mujeres que jugaron un papel muy importante en la historia de México. Mi nombre es Lidia Juárez de Lozano y esta vez tengo el honor de hablar de una mujer que al escuchar su nombre la recuerdan como frívola, seductora y con muchos amoríos, y no como la mujer que ayudó demasiado en la independencia de México, tanto económico y como espía, filtrando información, y se podría considerar como la Mata-Hari mexicana. En los años de la Guerra de la Independencia, radicaba en la Ciudad de México una hermosa mujer de cabello rubio, ojos azules, el talle fino y con un gran carisma, a cuyos pies se rindieron muchos hombres sobresalientes. Su nombre era María Ignacia Javiera Rafaela Rodríguez de Velasco y Osorio Barba, y como ella decía, para mis amigos, soy la Güera Rodríguez. Nació el 20 de noviembre de 1778 en la Ciudad de México y fue bautizada ese mismo día en la parroquia del Sagrario. Fue la primera hija del licenciado don Antonio Rodríguez de Velasco y doña María Ignacia Osorio Barba, ambos procedentes de familias ilustres. Uno de los tantos cargos de su padre eran alcalde honorario de la Sala del Crimen de la Real Audiencia, miembro del Consejo de Su Majestad y también del Ilustre Colegio de Abogados. Tenía dos tíos influyentes, don Luis Osorio, administrador de la Casa de Moneda, él era hermano de su mamá, don Silvestre Díaz de la Vega, miembro del Consejo de Su Majestad en la Real Hacienda y el director de la Renta de Tabaco, casado con la hermana de su padre, Bárbara Rodríguez. Por lo tanto, formaban parte de la élite mexicana, donde los aristócratas se mezclaban con profesionales letrados. Se crió con dos hermanas, Josefa, un año menor que ella, quien se casó con don Antonio Cosío Acevedo y el quinto marqués de Uruapa, y Vicenta, 5 años menor que ella, se casó con don José Marín y Muros, un empleado de la Real Aduana. La Güera vivía con sus padres en la casa se ubicaba en la calle San Francisco, hoy la hermosa calle de Madero, que la colocaba en el centro de la Ciudad de México, a pocas cuadras de la Catedral y el Palacio Virreinal. La familia Rodríguez se codeaba con la nobleza, la iglesia y el gobierno virreinal, y se movía en el cómodo mundo de la sociedad. Asistía a fiestas, bailes, noches de teatro y tertulias. La religión formaba una importante parte de su vida diaria. Las jovencitas Rodríguez deben de haber recibido alguna instrucción formal, si no en una escuela, por lo menos en su casa, como acostumbraban en su círculo social. Para finales de la época colonial, las mujeres de la élite aprendían a leer y escribir y hacer cuentas y tenían algunos conocimientos de geografía e historia. Prueba de la educación de la Güera es que firmaba su nombre con buena letra y redactaba algunas cartas sin la ayuda de un apoderado. También se le preparó para cumplir con las responsabilidades de proteger los intereses de su familia. El primer matrimonio de la Güera fue en 1794, cuando tenía 15 años, con el oficial militar 12 años mayor que ella, don José Jerónimo López de Peralta de Villar Villamil. El padre de Villamil no estaba de acuerdo con esa boda, porque no le había presentado pruebas de la limpieza de sangre e hidalguía de su prometida, y la otra razón era que no tenía suficientes ingresos para mantener a una familia. El novio, o sea Jerónimo, acudió a la audiencia que tenía jurisdicción sobre los asuntos de mayorazgos por ser estos otorgados por el rey de España. Los jueces no encontraron mérito en los argumentos del padre y le dieron el permiso para casarse. Se casaron el 7 de septiembre de 1794 en la capilla del Hospital de los Betlemitas. A pesar que Villamil pertenecía a una familia noble, descendiente del conquistador Jerónimo López, su padre no le dio ni un centavo y se la dieron muy mal económicamente. Villamil demandó a su padre por la herencia que le había dejado su madre y el pleito duró 3 años. El 30 de enero de 1795, la audiencia ordenó que el padre le asignara una cantidad anual de 1,500 pesos, pero no era suficiente por los gastos que tenían, y ya la familia de Yamil había crecido.
La güera y Jerónimo se fueron a Tacuba porque lo nombraron subdelegado del distrito de Tacuba y los ingresos eran muy pocos. La güera se quejó con su confesor Fray José Herrera de las necesidades que pasaban y le comentó que se apoyaban con la dote que le habían dado sus padres. La pareja empezó a tener muchos conflictos por la economía y porque Villamil era muy celoso. Sus peleas constantes eran por celos exacerbados por sus ausencias cuando servía con su regimiento en ciudades de provincia. Una tarde la güera Rodríguez recibió una invitación y el remitente era del oidor de la Real Audiencia, don Guillermo de Aguirre y Viana, quien recibiría a don Simón José Antonio Bolívar Palacios y Blanco, procedente de la Capitanía de Venezuela. La güera no sabía si asistir o por prudencia disculparse. Aún recordaba el último pleito con Jerónimo brutalmente, pero ya que se encontraba por los rumbos del Bajío, debido a sus obligaciones militares y considerando que pocas eran las ocasiones en que podía divertirse tranquilamente, decidió aprovechar y distraerse un rato. Sería una reunión amistosa y relajada. Una joven de 20 años como ella merecía algo de distracción y aparte era en casa de su hermana. Teófila, la sirvienta, se quedaría al cuidado de sus niños mientras ella iba a la fiesta de los marqueses de Uruapan, que quedaba a 2 calles de su casa. Al llegar a la fiesta había un selecto conjunto de invitados conversando animadamente. La servidumbre de pelucas empolvadas y largas libreas de satín negro con vivos dorados ofrecían bocadillos, refrescos y vino de Jerez. Al fondo del salón, un conjunto de 4 músicos vestidos con pelucas, chaquetas y pantalones a la rodilla, con medias, ejecutaban una melodía que envolvían con dulces notas la reunión. La güera descubrió al festejado charlando con su cuñado Manuel. Le sorprendió que Simón fuera un joven menor que ella, como de unos 16 años, vestido con chaqueta azul, de botonadura dorada, uniforme que lo distinguía como subteniente de las milicias de los valles de Aragua. No era apuesto, era de estatura mediana y sus hombros, aunque cubiertos por la chaqueta militar, se adivinaban estrechos y delgados. Llamaba la atención por sus ademanes que demostraban seguridad y confianza. Sus ojos eran negros, su nariz afilada y sus cejas eran espesas. Su cuñado llamó a Ignacia y le dijo: «Güera, te presento al subteniente Simón Bolívar. Viene de Caracas y permanecerá con nosotros pocos días». «A sus pies», dijo el joven besando la mano de la güera con elegancia. La güera le preguntó: «¿Qué le trae por estos rumbos, si se puede saber?». Y Simón le contestó que iba rumbo a España, pero que su embarcación se había detenido en Veracruz porque la armada inglesa les estaba bloqueando la zona. En ese momento los músicos comenzaron a tocar y Simón le dijo a la güera: «Madame, ¿me concede este baile?». Ella se dejó guiar hasta el centro del salón y le dijo: «Llámame María Ignacia o güera, como todos, pero no madame». Le sorprendió que Simón ejecutara los pasos que exigía la música con excelente ritmo. En ese momento la güera supo que estaba en peligro. Si el caraqueño insistía en galantearle, los rumores podían llegar a oídos de su esposo provocando sus violentos celos. En ese momento la güera le dijo a Simón: «Has de saber que estos ojos no son celestiales sino terrenales. Soy mujer casada y con 3 hijos». «¿Y tu marido?», le preguntó Simón. «Es militar y está con sus tropas». En ese momento paró la música. Los caballeros se inclinaron y llevaron a sus respectivas parejas a su asiento, pero Simón no estaba dispuesto a dejarle escapar. La güera lo había cautivado. Se terminó la fiesta y su cuñado ordenó a un sirviente que acompañaran a la güera a su casa. Para esto Simón se ofreció, pero no quiso porque empezarían las habladurías por ser ella casada. Salieron en 2 ocasiones, pero acompañados de sus hijos y sirvientes para mostrarle lo bello que era la ciudad. En una ocasión estuvieron a punto de besarse, pero ella puso la mejilla. La güera se sentía muy a gusto con él, sus pláticas eran muy amenas, tenían los mismos gustos, pero sobre todo la comprendía en sus ideas liberales que tenía.
En una ocasión Simón expresó que no estaba de acuerdo con las ideas del virrey, porque humillaban a los indios siendo que la Nueva España era de ellos y no merecían ese trato. La güera le dijo que se callara, porque si llegaba a oídos del virrey tendría problemas serios. Y claro que los tuvo. A los pocos días, la güera recibió una carta de Simón, donde quería despedirse de ella. Al parecer, imprudentemente había expresado sus ideas libertarias, independentistas, esa noche, por lo cual el gobierno lo había expulsado y debía proseguir su viaje. La güera sintió miedo porque podía despertar habladurías en la corte por mantener una amistad con personas ofensivas al virrey. Arregló todo para poder verlo sin que nadie se diera cuenta y mandó a Casimiro con un mensaje a qué hora se verían en la hacienda la patera que era propiedad de ella. A la servidumbre les dio unos reales para que guardaran silencio. La güera ordenó que le prepararan un festín con la comida típica de México, que era mole, arroz con efecto picante y tortillas. El tiempo pasó volando, entre risas y pláticas. Simón se acercó a la güera tiernamente, la besó y ella correspondió al beso. La cargó y la llevó a la alcoba, y la güera accedió a las caricias de Simón. Hicieron el amor y en la madrugada, mientras él dormía, la güera emprendió el regreso, no sin antes escribir una cariñosa nota. Querido Simón, te contemplo dormido y mi alma te añora. Debo partir antes del amanecer para que no descubran mi ausencia. Te deseo lo mejor y agradezco al cielo haberte conocido. No me olvides, contigo aprendí a levantar la voz y prometo que ya nunca la silenciaré. Jamás olvidaré lo que ayer dijiste. Siempre es noble conspirar contra la tiranía. Tuya eternamente, María. En 1803, el creador Manuel Tolsá, de la popular estatua ecuestre de Carlos IV, conocida en México como el Caballito, se inspiró en la güera para esculpir una estatua de la Virgen de la Purísima, que se encuentra en la iglesia de la Profesa de la capital mexicana. Pasó el tiempo. Las peleas de la güera con Jerónimo eran muy seguido. La celó con el francés Louis Ceret y con el canónigo José Mariano Bernstein, que era su compadre. En una ocasión, al llegar de un viaje, la vio platicando afuera de su casa con los canónigos Bernstein y Cardeña, y fue tanta su furia que sacó su arma y le disparó, pero falló el tiro. Después dijo que solo era para asustarla. La güera esa noche se fue de Tacuba a la Ciudad de México a casa de sus padres, los cuales fueron con el virrey Félix Berenguer de Marquina, porque él tenía jurisdicción con los militares para entablar una demanda criminal contra su marido por intento de asesinato. A Villamil lo arrestaron en su domicilio, pero lo dejaron libre al día siguiente. Pero el divorcio siguió en pie, que era eclesiástico, porque no existía el civil en México. Villamil la denunció como adúltera y dijo que uno de sus amantes era el canónigo Bernstein y era su compadre. Se discutió con quién se quedarían los niños y la güera dónde estaría en resguardo para ampararla y protegerla. El virrey ordenó que se quedara con su tío materno, don Luis Osorio. El 5 de julio de 1802, desde ese refugio, ella pidió que se le entregaran sus hijos. Le dieron la custodia de sus hijos chicos, Guadalupe y Antonia. Pero Villamil se quejó que la güera no vivía con recato y que tenía mucha libertad en casa de su tío, y pidió que la cambiaran a un convento o colegio, porque recibía visitas, salía libremente y vestía trajes indecentes. Pero la güera lo negó rotundamente, pero las autoridades eclesiásticas sí le creyeron a Jerónimo y decidieron cambiar a la güera de casa. Cuando ella se enteró, le escribió una carta de puño y letra al virrey para que lo impidiera. Pero cuál fue su sorpresa, que el virrey había sido el que lo había ordenado por petición de Jerónimo. Antes de que procediera el juicio,
El virrey los quería convencer de que se reconciliaran, pero fue inútil porque Villamil puso unas condiciones muy severas, como que su esposa lo obedeciera en todo y dejara de ver a sus padres y hermanas. La güera rechazó esas condiciones y hubo testigos que afirmaron que Villamil le daba muy mala vida, la golpeaba, la maltrataba e incluso había intentado matarla. A pesar de sus sufrimientos, la güera no dejó a su marido jamás. Villamil desistió de su demanda y por fin heredó el mayorazgo de su padre y eso le dio la paz económica que tanto deseaba. La güera se volvió a embarazar de Villamil, pero no alcanzó a conocer a su hija. Falleció el 26 de enero y su hija nació el 12 de junio de 1805 y le puso por nombre Paz. Murió en Querétaro a la edad de 39 años, así terminó el matrimonio desdichado y como no se divorciaron, ella se identificaba como la viuda del mayorazgo Villamil. Durante los 11 años de matrimonio de la güera y Villamil, tuvieron 6 hijos: María Josefa, María Antonia, Jerónimo Mariano, Agustín Jerónimo, María Guadalupe, María de la Paz, y en ese tiempo los niños se bautizaban al nacer porque morían al poco tiempo, como fue el caso de Agustín, que murió a los 8 meses, y Guadalupe a los 15 años de tuberculosis. El 10 de febrero de 1807, la güera contrajo matrimonio por segunda ocasión con el doctor don Juan Ignacio Briones Fernández de Ricaño y Bustos. Era viudo, originario de Guanajuato y con una posición económica demasiado alta. Tenía 53 años y la güera 28. El canónigo Beristain ofició la boda porque eran muy amigos de ella. Sin embargo, el matrimonio duró 6 meses. El doctor falleció el 16 de agosto del mismo año, dejándola embarazada de su 7ª hija. La niña nació el 22 de abril de 1808 y le puso por nombre Victoria. En el otoño de 1809, la pequeña Victoria murió de 1 año y medio, de causas desconocidas. La güera se puso muy triste por la pérdida de su pequeña. La enfermedad y la muerte siempre estaban presentes en el siglo XIX. La mortalidad infantil era alta en todas las clases sociales. De todas formas, la güera continuaba recibiendo visitas de sus amistades. En 1809, Iturbide era un oficial militar que todavía no había alcanzado la fama. También era un viejo amigo de la familia Rodríguez. El torbellino político de las guerras europeas pronto se extendió a la Nueva España y llegó a involucrar a María Ignacia Rodríguez. La güera se encontraba en medio de esta agitación por sus íntimas conexiones con los regidores criollos que incluían no solamente a su padre, sino también a su cuñado. La güera jugó un papel clave en una intriga a finales de octubre en 1809 para desacreditar al oidor de la audiencia don Guillermo de Aguirre, líder de la fracción propeninsular. Fue algo confuso. Lo que se sabe es que ella y varios criollos lo acusaron de confabular en contra del virrey Francisco Lizana para que fuera derrocado del mando. Se investigó a fondo a Guillermo de Aguirre y se probó que todo había sido un chisme propagado por la güera. Por ese motivo se le dio un plazo de 24 horas para que dejara la Ciudad de México y se fuera a Querétaro desterrada por el virrey, donde hubiera de residir y manteniéndose ahí hasta nueva orden del Supremo Gobierno. Para la güera no fue un problema, ya que tenía familia y amigos en Querétaro, y su segundo esposo había hecho su carrera ahí y por lo tanto tenía 2 casas que había heredado de Briones, su esposo. Cuando la güera estuvo en Querétaro por el destierro, doña Josefa Ortiz de Domínguez le invitó a su casa a una tardeada. Doña Josefa invitó a la güera a participar en la lucha independentista y la güera aceptó de inmediato. La contactó con el cura Hidalgo y Allende fue el intermediario. Al conocer al cura Hidalgo en Dolores, se sorprendió de escuchar tan bonitas pláticas y lo consideró un hombre muy culto e inteligente.
Don Miguel Hidalgo le gustaba mucho el chocolate caliente, o más bien hirviendo, el cual le ofreció a la güera en su visita, que ella le hizo, pero la güera expresó: ¿a quién se le podía ocurrir tomar chocolate caliente con tanto calor? Que ella prefería un agua de horchata, y don Miguel Hidalgo sonrió porque la güera era una mujer muy simpática y sincera. Como la güera no se sentía a gusto en Querétaro, porque enfermó, le envió 3 cartas al virrey, rogándole que le quitara el destierro para poder regresar a México a tratarse su enfermedad. En la tercera carta por fin accedió y el 5 de mayo de 1810 regresó a México de su destierro. La trataron los médicos y por sus síntomas apuntaban que tenía tuberculosis por la tos con sangre, cansancio, fiebre y dolor de cabeza. Y era lógico, ya que su hija Guadalupe padecía esa enfermedad. Como la constitución era fuerte, a la güera le ayudó mucho, o por lo menos su enfermedad estuvo en remisión. En ese tiempo no había medicamentos para tal enfermedad y moría mucha gente. Hasta el descubrimiento de los antibióticos en el siglo XX fue que disminuyó la mortalidad. Cuando la güera mejoró, fue a ver a su padre, y él ordenó que fuera a ver a don Guillermo de Aguirre y le pidiera perdón, porque si no lo hacía, los gachupines seguirían hostigándole. El papá de la güera le confesó que él también era patriota y se sentía orgulloso de ella, por su valentía de ayudar a los insurgentes. El papá de la güera falleció en diciembre de ese mismo año. Al pasar de los meses, la invitaron a una tertulia en casa de don Lorenzo Sánchez y Manríquez. Pertenecía a la alta sociedad criolla. Al estar platicando, don Mariano García, gachupín comerciante del Parián, le preguntó que qué opinaba de la revuelta de Hidalgo y sus compinches. Pero la güera fue muy inteligente y contestó: su pregunta es vana. Si contesto que los admiro, sería enemiga del rey. Los hombres soltaron una gran carcajada. Pero cuéntenos, ¿qué hizo durante su destierro?, insistió don Lorenzo, intentando ponerla en aprietos. Ay, don Lorenzo, contestó con gesto de fastidio, cualquiera que haya viajado a provincia debe saber que fuera de México todo es Cuautitlán. Volvieron a reír y dijeron: muy querida güera, usted siempre tan simpática. La güera, para no crear sospechas, se expresaba mal de los insurgentes. Para poderle sacar información, era una especie de espía, pero de ese modo los tenía al tanto de lo que se decía en el virreinato. Aparte, los ayudaba económicamente con el dinero que había heredado de su matrimonio. En 1810, una tarde llega Casimiro, su hombre de confianza, corriendo muy asustado, y le dice que en Querétaro descubrieron la conspiración y que encarcelaron a varios. La güera le pregunta a Casimiro: ¿mencionaron nombres? Pensando en doña Josefa Ortiz de Domínguez. Casimiro le contesta que no. Le dijo que solo a Hidalgo y Allende, pero Casimiro inclinó la cabeza y dijo con miedo: dicen que mencionaron a una señora famosa en México por su belleza y que da dinero para la revolución. Y la güera se queda temblando y le vuelve a preguntar a Casimiro: ¿es verdad? Y dice: sí, mi niña. La güera, muy astuta, se presentó con el virrey llevándole como obsequio un tintero de plata, con la finalidad de saber si ella estaba involucrada, pero no pudo recibirla porque estaba demasiado ocupado. Pero uno de sus asistentes la atendió, a quien conocía ella muy bien. Pero la güera, con su astucia, le dice que se enteró de que habían encarcelado a varios conspiradores, y expresa a ella: santo Dios, no se puede confiar en nadie. Y le contesta el asistente del virrey: así es. De hecho, se han recibido notificaciones de Querétaro
La güera le vuelve a preguntar, ¿y alguna carta que haya sido enviada desde Guanajuato? Y le contesta y él le vuelve a contestar, ¿del intendente Riaño? Esa misma, exclamó la güera. Ya la leyó su excelencia. Y el asistente le dice, no, solamente está leyendo cosas importantes de Querétaro. La güera le dice muy despacio, le dice, no se la des, guárdala hasta que pase todo lo de Querétaro. No es nada importante. La güera lo hizo para ganar tiempo, se despidió y salió apresurada. Para esto, la llegada del ejército insurgente estaba por llegar a la Ciudad de México y la güera tenía mucho miedo, así que para la protección de su familia decidió comprar machetes y guardarlos en su casa. El miedo se apoderó de la gente de dinero que decidieron llevar a sus joyas y su dinero a los conventos para esconderlos, considerando que ahí no se atreverían a entrar. La güera, aterrada, decidió trasladarse a casa de sus padres, con toda su familia y su servidumbre, porque en última instancia podrían refugiarse dentro del templo de la profesa. La güera en cierto modo se sentía culpable por tanta desgracia, porque se preguntaba si acaso había financiado con su dinero armas que mataron a cientos de guanajuatenses. Ahora se sentía tan indefensa como cualquier otro ante la invasión de las tropas insurgentes. Escribió mensajes urgentes a Hidalgo y Allende y a Basolo implorando su protección y notificándoles su paradero, pero Casimiro no pudo traspasar los retenes para llegar a Coajimalca, donde acampaban los patriotas. A la mañana siguiente, muy temprano, «Gracias, Dios mío, gracias», gritó la madre de la güera, con alegría, porque el ejército patriota se alejaba de la Ciudad de México, pero la güera pensó, qué bueno, porque no hubo otra masacre, y qué malo, porque la retirada de los insurgentes anunciaba el fracaso del plan original y la independencia tan largamente anhelada no se conseguía. La relación de la güera con Agustín de Iturbide. En una plática que tuvieron Iturbide y la güera, él le dijo, como podrás observar, güera, he cumplido mi promesa. La campaña emprendida ha sido pacífica y ordenada, sin derramar sangre inocente, dijo con más vanidad que orgullo. Deseabas nuestra libertad y la tendrás a tus pies. Deseábamos, Agustín, corrigió la güera. Cierto, el amor a la patria ha sido mi guía, pero tú has sido la motivación. Y diciendo aquello, la abrazó. La independencia no se ha consumido, dijo riendo tras besar cariñosamente su mejilla. En una reunión que tuvo en su casa su hermana Josefa, se le acercó y le pidió que cuando Iturbide llegara al imperio se acordara de su hijo Alejandro, para que lo ayudara para que tuviera un cargo. La güera se volteó y riendo le contestó, ¿por qué me lo pides a mí? Yo no influyo en la mente de Iturbide. Y Josefa, su hermana, le contestó, no te hagas la mosca muerta, güera, si todo el mundo lo comenta, pero no te preocupes, muchos te consideran la verdadera emperatriz, una especie de Madame Pompadour. La güera no podría imaginar de dónde habría surgido ese chisme, si jamás se había presentado públicamente con él. 3 días después la güera y su familia visitaron a Iturbide en Tacubaya y se hospedaron en una propiedad de su yerno el marqués de Guadalupe, la cual se le llamaba la Casa de la Bola, por tener un ornamento esférico en la parte superior de la fachada. De ahí se dirigieron al palacio del arzobispado, donde se encontraba Iturbide. Lo saludaron y él felicitó a Paz y a José por su matrimonio. Saludó a demás gente y finalmente a la güera. Besó su mano. A espaldas estaba don Juan y dijo, permítame presentarle a la musa de esta gran hazaña.
mujer que ha seducido nuestras mentes en favor de la libertad. Y don Juan la saludó amablemente. La güera y sus hijas estuvieron 2 días en Tacubaya conviviendo con Iturbide, a pausas porque la multitud la separaba de él. Cuando la güera fue a despedirse de Iturbide para partir a la Ciudad de México, él le preguntó que si vería el desfile del ejército trigarante. Por supuesto, respondió, intentaré verlo desde el antiguo convento de las betlemitas. Pero Iturbide le dijo, te demostraré que soy hombre de palabra y prometo que ese día no saldrás de tu casa. Pero la güera no entendió el significado de sus palabras. Días antes de la entrada del ejército trigarante libertador, la güera fue con don Jacinto García, famoso maestro sombrerero, a solicitarle la hechura de un bicornio que deseaba obsequiar a Iturbide por su cumpleaños. Le ordenó que fuera elaborado con el más fino fieltro, pero de manera simple y sobria, sin galones militares, sin oropeles, que fueran vistosos y sin adornos. Con aquel detalle quería comunicarle que lo más conveniente para una nación tan ansiosa de cambios sería poseer un líder que actuase con humildad republicana. Lo único que llevaría el elegante bicornio serían 3 plumas con los colores de la bandera, verde, blanco y rojo. Cuando se lo entregaron, lo revisó que estuviera como lo había ordenado. Se lo envió finamente empaquetado con una nota adjunta que decía: quien escribe con letras de oro la historia no requiere ornamentos. Sus virtudes hacen brillar y sobresalir frente a cualquier otro. Feliz cumpleaños. Firma María Ignacia. Al día siguiente llegó corriendo Casimiro, su sirviente de confianza de toda la vida, hasta donde estaba la güera leyendo un libro. Agachándose humildemente le dijo en voz baja: niña, han cambiado el desfile y la gente murmura que es para agasajarla a usted. Y le entregó una hoja donde notificaban por dónde pasaría el desfile, y sería por las calles de San Francisco y no las de Tacuba, como se había planeado originalmente. Sabía que lo hacía para conquistarla, pero también como reconocimiento a su participación en la lucha. Todo lo que se había construido, que era un arco triunfal, lo cambiaron y lo volvieron a hacer, pero ahora sería entre la Casa de los Azulejos y el convento de San Francisco. Mucha gente que vivía por las calles de Tacuba culpaban a la güera por el cambio de ruta y decían que ella había dado esa orden al ejército para que el desfile pasara bajo sus pies. Las casas las adornaron con listones tricolores, la gente se vistió con ropa muy colorida, había mucha vendimia en las calles. La güera se mandó a confeccionar un vestido de muselina y gasas blancas, anudado por debajo del busto con mangas cortas, abombadas y transparentes. El escote resultaba insinuante, mas no provocador. Y el detalle patrio residía en las cintas y listones utilizados para ajustar el talle, que eran rojo y verdes, al igual que las mangas. Portaba aretes de esmeraldas y una gargantilla de terciopelo con rubíes. Se recogió el cabello con sutileza, dejando sueltas algunas guedejas en aparente descuido, porque deseaba lucir cual Venus, la pacificadora diosa romana con quien la comparaban. Cuando se fue acercando el desfile, la güera vio a lo lejos que venía a la cabeza Agustín de Iturbide y su tropa, seguido por los miembros del Estado Mayor, coroneles, brigadieres y generales, como Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, los únicos insurgentes del primer contingente. Iturbide lucía gallardo, montaba un hermoso caballo prieto, su vestimenta era modesta, botas de montar, pantalón de paño blanco, chaleco cerrado, una casaca de color avellana y el bicornio que la güera le había obsequiado.
Sonrió conmovida y orgullosa cuando llegó frente a su casa. Iturbide levantó el brazo e hizo detener la marcha de sus tropas. Tal acción causó extrañeza en la muchedumbre. Iturbide, que era diestro jinete, hizo que su caballo girara hasta mirando el balcón central donde se hallaba la güera Rodríguez. Alzó su mano y tomó la pluma de color roja del sombrero. La acarició al tiempo que el caballo se inclinaba grácilmente en señal de respetuoso saludo. Agustín sonreía sin apartar la mirada de la güera. Al descubrir que ella también sonreía, se sintió extremadamente satisfecho. Entonces la güera se llevó el abanico al rostro y, airándose con modestia, agradeció el gesto con una pequeña reverencia. Iturbide también agachó la cabeza con seriedad marcial y la gente empezó a aplaudir, chiflar y aclamando al héroe con gritos: «¡Viva Agustín de Iturbide! ¡Viva nuestro emperador!». La güera no dejaba de pensar que jamás sería esposa de Iturbide porque él era casado y jamás se divorciaría, que tendría que conformarse con ser la meretriz del emperador, y ese era un adjetivo que menos se ajustaba a su carácter y pretensiones. El orgullo le impedía rebajarse a ese extremo. Él era 6 años menor que ella y al rato la abandonaría por una más joven que ella, pero también pasaba por su mente que si siendo su amante podría gobernar tras bambalinas. ¿Acaso Madame de Pompadour, meretriz de Luis XV, no patrocinó grandes avances en las artes y ciencias de Francia? ¿No ejerció Aspasia de Mileto poder sobre Pericles, logrando que Atenas fuese la ciudad más alabada por los estudiosos de la historia, y Teodora de Bizancio, al lado de Justiniano, no hizo de Constantinopla el imperio más afamado de su tiempo? Si eso debía ser meretriz, posición tan envidiada y respetada en las cortes europeas, lo sería. Iturbide gobierna por espacio de 9 meses. Santana proclama el plan de Casamata y desconocen como emperador a Iturbide. Abdica del trono y se exilia con su familia a Europa. En 1824 regresa a México, pero lo consideran traidor y enemigo. Lo apresan y es fusilado de rodillas y con los ojos cerrados. El 5 de septiembre de ese mismo año, a la edad de 46 años, la güera se volvió a casar con don Juan Manuel de Elizalde y Matinicorena, un distinguido señor chileno, 12 años mayor que ella. Ocupó importantes cargos en el gobierno. Los últimos años de la vida de la güera los pasó en penitencia, vistiendo los hábitos de la Tercera Orden de San Francisco. Una enfermedad degenerativa en los huesos y una caída la dejó paralítica, por lo cual pasó sus últimos años en silla de ruedas. En agosto de 1850, abatida por la grave enfermedad, María Ignacia dicta su testamento. 3 meses después, el 1 de noviembre de 1850, a la edad de 71 años, muere en la Ciudad de México, en su casa. Fue enterrada en la iglesia de San Francisco de la Ciudad de México, en la misma calle donde pasó la mayor parte de sus 71 años. Gracias por escuchar la historia de María Ignacia Rodríguez, la güera Rodríguez para los amigos. Esto no es un adiós, sino un hasta luego.